Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes en las jornadas médicas de CT Scanner y vamos a platicar un poco de la resonancia magnética en la mama. Inicialmente es importante comentar que es un estudio complementario a la mastografía y al ultrasonido. Tiene una alta sensibilidad, alrededor del 99%, y una especificidad de 88%. Este estudio nos aporta información tanto morfológica como funcional. Dentro de la funcional vamos a analizar la perfusión, la difusión y la espectroscopia. Para poder hacer una resonancia magnética de buena calidad, es necesario tener un resonador de alto campo magnético, mínimo de 1.5 teslas, inclusive hasta 3. Es importante también tener una antena especial para la región mamaria que tenga al menos 4 canales, y el posicionamiento de la paciente es esencial debido a que un mal posicionamiento podría darnos falsos negativos o incluso tener una localización que no es la real. El contraste endovenoso es necesario cuando vamos a valorar el tejido mamario, debido a que la mayoría de los cánceres en la mama se comportan isointensos tanto en T1 como en T2. Y es importante también tener un protocolo estandarizado para tener todo bajo control y un correcto análisis de las imágenes. Este es el resonador con el que contamos en CT Scanner San Ángel, y esta es una foto de la antena en donde se colocan en estos orificios las glándulas mamarias. Con respecto a la preparación de las pacientes, necesitamos que vengan en la segunda semana del ciclo menstrual, que corresponde al día 7 al día 14, que es la fase folicular. En esta fase hay menor influencia de las hormonas endógenas, por lo tanto, suprimimos los falsos positivos debido a esta reacción hormonal. Las pacientes que tengan terapia de sustitución hormonal sería necesario suspenderlo de 6 a 8 semanas antes del estudio, y aquellas que hayan sido sometidas a un procedimiento quirúrgico, idealmente esperar 6 meses, o a radioterapia mínimo 12 meses, incluso hay algunos autores que recomiendan 18 meses. Con respecto a la resonancia magnética contrastada, necesitamos analizar distintas cuestiones. Una de ellas es el reforzamiento de fondo, que es el reforzamiento que presenta el tejido mamario normal. A este le vamos a analizar el nivel, que puede ser desde mínimo hasta intenso, y es importante mencionar si es simétrico o no. Asimismo, el hallazgo de foco. Los focos son pequeños realces menores a 5 milímetros, tan pequeños que no es posible caracterizar su morfología, y este tipo de hallazgos es necesario ponerlos en contexto, ya que podría llegar a ser un hallazgo benigno o incluso en una paciente que ya tenemos una lesión altamente sospechosa de malignidad o confirmada su malignidad, podríamos hablar de un foco adyacente maligno. Los reforzamientos masa se van a describir, al igual que en la mastografía en ultrasonido, con distintas características de morfología y de bordes, y específicamente también el reforzamiento que presenten y el reforzamiento no masa, que también vamos a explicar en unos momentos. El reforzamiento masa, la masa son nódulos, ocupan un espacio, son tridimensionales, y tanto hay que analizarles la forma, los márgenes y el reforzamiento. Los criterios de malignidad más importantes en la forma sería que fuera irregular, los márgenes que fueran no circunscritos, específicamente los espiculados y los irregulares, y con respecto al reforzamiento, un reforzamiento heterogéneo. Aquellos que tengan reforzamiento en anillo o conceptos internos que refuercen serían más sugestivos de malignidad. Este es un esquema en el que ponemos los valores predictivos para cada uno de ellos, hablando de una masa de márgenes microlobulados no circunscritos con reforzamiento en sus septos internos. Tendría un valor predictivo positivo alrededor de 97% para la malignidad. Una masa con bordes espiculados no circunscritos con también reforzamiento interno, 90%, y aquellos que refuercen en anillo, podríamos hablar de un 84% de valor predictivo positivo para malignidad. Estos son ejemplos de cada uno de ellos. En secuencias sagitales, la primera es una imagen, es una masa irregular de márgenes no circunscritos con reforzamiento heterogéneo. Vemos que hay algunas zonas hipointensas en el interior, y adyacente observamos dos focos que, dado el primer hallazgo, también son sospechosos. En el segundo observamos un reforzamiento masa con bordes espiculados, reforzamiento heterogéneo, también sospechoso de malignidad. Y en la tercera imagen observamos un reforzamiento masa en anillo, también sospechoso de malignidad. Ahora, con reforzamiento al reforzamiento no masa, son aquellos reforzamientos que no representan una masa o un nódulo.
Hablando de los tipos más importantes y los que nos pueden orientar a malignidad, está el focal, que es aquel menor a un cuadrante, el lineal, que su nombre lo indica bastante bien, es una línea que refuerza. Usualmente este tipo de reforzamiento lo vemos en lesiones intraductales en un 24 a 84%. El segmentario es aquel que tiene forma triangular con base posterior y vértice hacia el pezón y un valor predictivo positivo del 78%, y el regional, que abarca más de 2 cuadrantes, valor predictivo positivo del 21%. Estos son ejemplos en secuencias sagitales de un reforzamiento no masa lineal con foquitos adyacentes, un reforzamiento segmentario de base posterior y vértice anterior y un reforzamiento regional que involucra más de 2 cuadrantes en el tejido mamario. Con respecto al análisis de la perfusión, la curva se compone de 2 fases. La temprana, que es aquella que se da en los primeros 2 minutos posteriores a la administración del medio de contraste, y vamos a valorar la intensidad en la que está realzando el tejido. Puede ser lento, intermedio o rápido. Esto es muy importante debido a que alrededor de un 85 a 95% de los cánceres invasores muestran un reforzamiento rápido en esta fase temprana. La segunda parte de la curva la compone la fase tardía, que es posterior a estos 2 minutos que les había comentado. La fase tardía en la curva tipo 1 es ascendente, se divide en tipo 1A y 1B. La 1A es aquella que en todo momento va ascendiendo y la 1B es aquella que empieza a ascender de manera lenta y posteriormente se vuelve plana o en meseta. Esta segunda curva, la tipo 1B, tiene un pequeño porcentaje de malignidad, hablando alrededor de un 6%. Ahora vamos a ver los otros tipos de curva, que sería la tipo 2 o meseta. Es aquella que inicia con una fase rápida y posteriormente se mantiene en un pico estable sin tener más ascensos ni descensos. Representa en un 64% de posibilidades de malignidad, y la que es más indicativa de una lesión maligna es la tipo 3 o washout, que tiene una fase temprana rápida con un lavado posterior, y esto se encuentra en alrededor de un 87% de los casos con cáncer. Con respecto a la difusión es otra herramienta muy útil en la resonancia magnética que nos va a hablar de la densidad de las células, el movimiento de las moléculas del agua. En principio, los tumores malignos tienen disminución en el espacio tanto intersticial como en el intracelular, lo que disminuye este movimiento de las moléculas de agua y ocasiona restricción en la difusión. La difusión es un análisis cualitativo, y para hacerlo cuantitativo lo que hacemos es medir el ADC. Y estos son los valores que generalmente podemos encontrar en los distintos tejidos. Lesiones benignas usualmente van a presentar valores de ADC mayor a 1, y las lesiones malignas usualmente por debajo de 1. Aquí es un ejemplo, el carcinoma ductal infiltrante, que es el cáncer más frecuente en la mama, se presenta alrededor de 89.89, lo que es un valor de ADC bajo. Tenemos problemas en identificar con respecto al ADC carcinomas ductales in situ y los lobulillares, que podrían llegar a presentarse con valores de ADC un poquito más altos, de 1.0. Y independientemente de estos hallazgos, tiene una muy buena sensibilidad, hablando de un 97% y una especificidad de 95%. Este es un ejemplo, es el estudio de una paciente joven con un nódulo palpable en la región retroareolar derecha, y en la primera imagen son secuencias en T1, se observa un nódulo, una masa retroareolar y su intensa al tejido mamario, que en T2 es heterogénea. Posteriormente, con el medio de contraste, observamos gran avidez por el contraste. En la sustracción grasa observamos que en el centro también se muestra hipointenso, lo que indica necrosis tumoral. En la difusión vemos esta importante restricción y un valor de ADC de 0.89, lo que indica que es maligno. Se le realizó biopsia a esta paciente con resultado de carcinoma ductal infiltrante triple negativo. Con respecto a la espectroscopia, es una biopsia virtual. Lo que hacemos es analizar los metabolismos, ciertos metabolismos dentro del tumor, específicamente la colina, que nos habla de proliferación celular. Tiene un valor predictivo positivo alto del 90% y es una muy buena herramienta para dar seguimiento a tratamiento neoadyuvante.
Muy bien. Ahora hablando de las indicaciones de la resonancia magnética, tenemos dos grupos principalmente, las pacientes que tienen algún alto riesgo para desarrollar cáncer de mama, se puede hacer tamizaje en ellas, hablando de pacientes que tienen BRCA positivo 1 o 2, fuertes antecedentes heredofamiliares, que previamente hayan recibido radioterapia en el tórax, que tengan antecedente de cáncer mamario u ovario y que en alguna biopsia efectuada previamente en las mamas pudiéramos haber tenido resultados de hiperplasia con atipia o carcinoma lobulillar in situ, que sabemos que son predisponentes para tener cáncer. Y con respecto a la resonancia magnética diagnóstica, específicamente para estadiar o etapificar un tumor y poder dar un buen tratamiento en pacientes que tengan un cáncer oculto en la mama, que usualmente se manifiesta por adenopatías axilares, seguimiento a terapias no adyuvantes, mamas operadas, valorar tumor residual o recidiva tumoral. Muy bien, vamos a hablar primero del estadiaje o la etapificación. Son pacientes que ya tienen diagnóstico de un BRAF5 en estudios previos o que ya se les ha hecho biopsia y sabemos que tienen cáncer. Con esto, la resonancia magnética lo que pretende es dar el mejor tratamiento a una paciente, debido a que con ella podemos tener con mayor certeza el tamaño real del tumor, si es que es uno o son múltiples, si estamos hablando de multifocalidad, multicentricidad o bilateralidad. La resonancia magnética puede llegar a modificar el tratamiento de una paciente hasta en un 24% debido a los hallazgos que esta nos aporta. Es importante también tener identificación del componente intraductal, así como del compromiso en las estructuras adyacentes. Vamos a ver este ejemplo, es la mastografía de una paciente de 45 años que tiene tejido heterogéneamente denso, muy difícil de valorar, y hacia los cuadrantes internos en la mama derecha observamos este nódulo o masa de bordes circunscritos y forma oval benigna. Sin embargo, también observamos estos dos, este primero que es de márgenes indistintos y este segundo que podríamos ver también un poco de márgenes espiculados. En la proyección medio lateral oblicua seguimos observando la lesión benigna y estas dos que les comentaba anteriormente, que tienen características de malignidad, incluso esta produce cierto hundimiento en la piel. Revisamos a la paciente también con tomosíntesis, que es una gran herramienta para valorar de mejor manera estos hallazgos y observamos ambos nódulos sospechosos que condicionan distorsión en la arquitectura. El localizado de forma más posterior incluso presentaba calcios en el interior. Al ultrasonido, ambos son morfológicamente sospechosos de morfología irregular, márgenes no circunscritos, con vascularidad de la aplicación del sistema Doppler, condicionando hundimiento en la piel y son palpables. Esta paciente se decidió a hacer resonancia magnética contrastada y estamos observando las características de ambos nódulos. Este es el primero en una secuencia en T1 que es hipointenso al tejido mamario, con contrastes heterogéneo, fuerte, reforzamiento con el contraste y curva tipo 1B. El, el segundo nódulo lo estamos observando más posterior, hipointenso en T1 con realce heterogéneo en T2 y curva tipo 3. Y en esta paciente se encontró un tercer nódulo más posterior que también presentaba fuerte realce y curva tipo 3. Este es otro ejemplo de una paciente que presenta dos imágenes sospechosas en la mama izquierda que son espiculadas, altamente sugestivas de malignidad. En la proyección mediolateral oblicua se localizan hacia la porción superior, están en el cuadrante superexterno. Esta paciente quería conservar la mama y se decidió hacer una resonancia magnética contrastada, en donde observamos en los cortes axiales, inicialmente en T1, estas lesiones que presentan morfología sospechosa, márgenes no circunscritos, son hipointensas, con fuerte realce posterior a la administración de gadolinio, al cual es heterogéneo y muestra infiltración ductal, y con las curvas tipo 1B, al igual que otras más adyacentes. Esto es importante porque ya en las últimas secuencias observamos que se identifican al menos 6 focos adyacentes a la tumoración inicial, lo que puede modificar por completo el tipo de tratamiento que se le puede indicar a la paciente.
Este es otro ejemplo, es una paciente que tiene lesiones sospechosas bilaterales, ambas están hacia la cola de la mama, la derecha de bordes no circunscritos, la izquierda tampoco, tiene bordes circunscritos, tiene calcificaciones asociadas. Esta paciente se decidió también hacer una resonancia magnética. En las primeras secuencias observamos ambas masas, son hipointensas en T1 y con fuerte realce, el cual es heterogéneo. Con el gadolíneo observamos que incluso tiene una proyección en sentido posterior, la del lado derecho, y en estas secuencias sagitales que son muy importantes para nosotros, sobre todo para valorar el músculo pectoral y su probable infiltración. En el lado derecho vemos todavía grasa entre ellos, lo que indica que se está respetando el músculo pectoral. Sin embargo, en el lado izquierdo está adyacente y ya muestra un poco de realce al medio de contraste, lo que puede sugerir afectación del mismo. Aquí vemos las curvas de ambas masas, la del lado izquierdo tipo 3 y la del lado derecho también. Es importante también poder describir la identificación de componentes intraductales cuando vemos una lesión sospechosa, y este es el caso. Es una paciente con un nódulo altamente sugestivo de malignidad con reforzamiento heterogéneo, y se observaron de forma adicional estos realces lineales hacia el pezón, lo que indica infiltración intraductal. También en la búsqueda de un primario oculto, este es el caso de una paciente que tenía adenopatías axilares izquierdas, las cuales fueron resecadas quirúrgicamente y en la patología reportaron mamoglobina, lo que es sugestivo de una lesión mamaria, motivo por el cual revisamos muy bien de nuevo la mastografía. Es un tejido difícil, heterogéneamente denso, realmente no había mayor hallazgo, y en el ultrasonido vemos los cambios postquirúrgicos de la cirugía reciente y adyacente este nódulo hipoecoico que muestra márgenes no circunscritos, con nada de vascularidad de aplicación del sistema Doppler localizado hacia la cola de la mama. Realmente era muy pequeño, menor a 4 milímetros. Se hace la resonancia magnética. En las primeras secuencias vemos en T1 los cambios postquirúrgicos y el reforzamiento masa que les había comentado. Aquí está este nodulito que es heterogéneo en T2 con reforzamiento al medio de contraste, y en la sustracción grasa persiste. Aquí está nuevamente una reconstrucción donde estamos observando el realce del nódulo, no restringía la difusión y sin embargo, bueno, decidimos hacer biopsia preferentemente guiada por ultrasonido, ya que era visible mediante este método, y el resultado fue un carcinoma ductal infiltrante. Es importante mencionar que la resonancia magnética puede descubrir el primario oculto en un 70% de los casos. Y esta es la mastografía posterior a la biopsia, en donde queda el clip marcando el sitio que fue biopsiado. Muy bien, para la valoración de estructuras adyacentes, como lo comentamos hace rato, es importante descartar el involucro del músculo pectoral. Este es el caso de una paciente joven con una masa francamente sospechosa de malignidad, de márgenes no circunscritos, heterogénea en T1, también heterogénea en T2 con el medio de contraste, y lo importante en ella era descartar justamente el involucro en el músculo pectoral, que en estas secuencias de T1 contrastado podemos observar cómo lo infiltra y vemos este contraste en el músculo pectoral que habitualmente no debemos de ver que realce, y los septos gruesos y el gran realce con el medio de contraste. Estas son proyecciones sagitales, en donde también podemos observar el involucro del músculo pectoral que modifica por completo el tratamiento quirúrgico. Con las curvas de perfusión, es una curva tipo 3, altamente sospechosa de malignidad. Con respecto al seguimiento en las pacientes con tratamiento no adyuvante, es importante siempre tener un estudio base previo a cualquier administración de tratamiento. Este es el caso de una paciente donde vemos en la primera imagen, antes del tratamiento no adyuvante, vemos un reforzamiento masa en la región retroareolar derecha, de márgenes no circunscritos, es heterogéneo, y posterior a la administración del tratamiento vemos una franca disminución en el tamaño, siendo una respuesta parcial. En las mamas operadas pueden ser tanto operadas por un motivo médico o un motivo cosmético, y en ambos es de gran utilidad la resonancia magnética. Este es un caso de una paciente que anteriormente tuvo cáncer de mama en el lado izquierdo, ya tratado,
y venía a seguimiento por mastografía, y en la última mastografía se le detectaron nuevas calcificaciones agrupadas en la cola de la mama, que son heterogéneas, pleomórficas y de reciente aparición, por lo que son sospechosas de malignidad. Se decidió hacer una resonancia magnética contrastada. En la primera secuencia observamos esta área hipointensa en T1 que tiene realce posterior al medio de contraste, y es un realce, a pesar de que no muestra la franca curva tipo 3, una curva tipo 1B, observamos que sí tiene realce, que es heterogéneo, y esta paciente, con todos los antecedentes que tuvo y con este nuevo hallazgo, decidió hacer mastectomía bilateral. Para valorar los implantes, si bien en la mastografía y en el ultrasonido podemos tener una idea de su integridad, la resonancia magnética es muy útil. Aquí observamos la deformidad del implante en la mama derecha y mediante ultrasonido el signo de la escalera altamente sugestivo de ruptura intracapsular. Esta paciente se le hizo resonancia magnética simple, que es la indicada para valorar la integridad de los implantes mamarios, y observamos el signo de Linguini, que es el forro del implante dentro, que indica ruptura intracapsular. En esta secuencia se suprime tanto el tejido, la grasa como el líquido, y únicamente podemos valorar de manera adecuada el implante y su integridad. Con respecto a los falsos negativos, es importante tomarlos en cuenta en el momento que estamos interpretando una resonancia magnética. Podría ser error en la administración de medio de contraste. Si únicamente basamos nuestro diagnóstico en la curva y no nos guiamos también por la morfología, tanto en la resonancia como en los otros métodos, es importante recordar que es un método complementario y no sustituye a la mastografía. Carcinomas ductales in situ en ocasiones nos pueden dar falsos negativos, los lobulillares, que siempre son difíciles de diagnosticar, y carcinomas que tengan alto contenido, sobre todo de material coloide, como el medular y el mucinoso, también podrían simular algún falso negativo. Los falsos positivos, podríamos estar hablando de abscesos mamarios, necrosis rasa, que la paciente se mueva, adenosis esclerosante, ganglios intramamarios o cicatrices radiales. Y bueno, estas imágenes es de lo nuevo con respecto a la resonancia magnética, que es la resonancia magnética fusionada con el PET, que nos va a aportar mayor información para una mejor caracterización de nuestras pacientes. Este es el caso de una paciente que tuvo cáncer mamario en el lado izquierdo. Vemos los cambios posteriores a la cirugía, así como radioterapia, y un nódulo adyacente que presenta metabolismo con el PET. Vamos a tener esta tecnología muy pronto en nuestro centro, que nos va a ser sin duda de gran utilidad. En conclusión, la resonancia magnética es un excelente estudio para valorar a las pacientes en tamizaje o con diagnóstico de cáncer de mama. Es importante tener todas nuestras variables bien establecidas para un adecuado diagnóstico y poder dar a la paciente el mejor diagnóstico posible. Muchas gracias.